Bienvenidos a todos a otro podcast más de Macro Connection. En esta ocasión estoy solo por una cuestión de... En fin, Eric está laburando, está en la facultad, lo bancamos desde acá y hay algunos cambios que están empezando a notar. Por ejemplo, el estudio, no estamos en el mismo estudio de siempre, pero estamos en buena compañía. Los voy a presentar, Adrián Di Sanso, Gustavo Vizca. Estamos por hacer un podcast sobre nuevos medios digitales, así que voy a empezar por vos, Adrián. Me gustaría que te presentes para que te conozca la gente. Bueno, como bien dijiste, mi nombre es Adrián Di Sanso. Yo comencé esta profesión hace 25 años. Empecé como operador técnico, era un chico de 15, 16 años. Comencé en una radio evangelista. Primero fui DJ, como todo DJ, que uno tiene el sueño de poder pasar música. Y bueno, el tema de la música, de la fiesta, de un boliche. Y luego cuando vi que no era redituable, empecé a ver otros medios. Dije, bueno, me crucé enfrente de mi casa, había una radio evangélica. Y ahí me empezaron a enseñar operación técnica. Mira. Y yo era la mascota de la radio. 15 años y era la mascota de la radio que estaba siempre haciendo los reemplazos. Y empezó la pasión si bien tenía la pasión por la música, por los medios y los fierros que hacían al medio. Y ahí me empecé a dedicar a trabajar en radio, a trabajar en medios. Después investigué cómo armar un medio de comunicación. Bueno, empecé a trabajar en radios más grandes. Armé FM High, que fue la primera radio judía de Latinoamérica. Después seguí trabajando, bueno, en Radio del Plata, en Aspen. Después trabajé en Palermo, Cultura. Bueno, empezamos a trabajar en varios lugares. Bien. Esto más o menos, ¿sobre qué época fue? ¿Los 90, los 2000? Yo vi todo el crecimiento, o sea, yo vi todo el cambio de la comunicación. Comencé fuerte a trabajar en medios grandes en el año 2000. En la etapa de Menem, terminando la presidencia de Menem. Y bueno, ahí empezaron un poco a gestionar. Los medios eran... Un medio de comunicación sostenía al plantel, es decir, sostenía a los periodistas, les podía pagar el sueldo a los periodistas, a los operadores técnicos, a los móviles. O sea, sostenía toda una estructura. El medio era el que sostenía la estructura y el medio recibía pauta y con esa pauta privada podía sostener toda la producción y que se realizaba. Bien. Ahora después lo vamos a contrastar con lo que está pasando hoy en día. Exactamente. Con todos los medios nuevos. Entonces, en ese tiempo, nosotros vimos todos esos cambios. Cuando empiezan en los 90, en el 2000, cuando empiezan estos cambios con productoras que empiezan Productora del Sol, que fue una de las primeras productoras de Julio Lagos. Él comenzó siendo primitivo en esto. Y bueno, empezaban a tercerizarse los espacios. Si bien no se conocía el alquiler de un espacio, porque la radio era la que hacía la programación, realizaba la programación al 100%, empieza el alquiler del espacio. Y ahí empieza la tercerización, varias productoras empiezan a adquirir espacios a cambio de pauta, a cambio de alquiler, y bueno, y ahí empiezan a tomar las productoras mismas su personal. Es decir, por ahí el móvil de la radio ya no era el móvil de la productora, y empieza toda una tercerización que en principio era lindo porque era algo, o sea, daba más fuente de trabajo, claro. Después terminó siendo un poco complicado porque las productoras empezaban a comprarse una con otras, entonces siempre el pulpo más grande se iba comiendo al más chico, y eso lo que hacía era que, bueno, algunas productoras comandaban la radio prácticamente, ya la radio no tenía tanto pluralismo, sino que depende de la productora que tuviese, iba a ser la línea editorial. Una locura. Ahora volvemos a eso. Sí. Me gustaría que te presentes vos ahora, Gustavo, que bueno, justo empezó como tren, te descarrilaste y le mandaste. Así que, ¿cómo fueron tus inicios? Mi nombre es Gustavo Vizca, bueno, soy secretario de prensa de la ECADEMAD, que es la Cámara Argentina de Medios Audiovisuales Digitales. Y mis comienzos fueron muy parecidos a los de Adrián. Arranqué como DJ, sigo en la actualidad con esta profesión. Y también arranqué como diexista. Diexista, para muchos que no sepan lo que es. Yo, por ejemplo. El diexismo era en la época de los 80, cuando se cerraban las radios nacionales, comenzaban a entrar con portadoras muy grandes las radios de afuera, que eran, por ejemplo, la RAI, la RAE, Radio Moscú. Entonces se hacía un informe, que eso era normalmente tipo 2 de la mañana, se hacía un informe, ese informe se mandaba por correo, y a los 2 o 3 meses llegaba una tarjeta QSL que daba la verificación de que se había escuchado esa radio. También hacía diexismo Adrián Corol, que bueno, todos lo debemos conocer. Sí. Bueno, con él también estábamos juntos en lo que es diexismo y lo que es el comienzo de lo que es, un poco así rápido, lo que es la radio.
Ya desde chico me gustaba esto. Bueno, con el pasar del tiempo conozco a Adrián, que bueno, justamente pasa en un set mío de música en la radio. Nos pusimos a charlar el tema de los medios y armó 2 radios, que es Radio Bairezón y Radio Mitos Argentinos. Mira. Con la cual en Radio Mitos Argentinos transmitimos en vivo a las bandas under para darle más difusión a... Mitos Argentinos, estamos hablando del bar que está en San Telmo, donde van todas las bandas, o sea, lo hacen en vivo desde ahí. En vivo desde ahí. Mirá qué bueno. Bueno, justamente un poco viene sobre las ventajas que te puede llegar a dar un medio digital, no solo económicamente, sino a la hora de producir, por ejemplo, de lo que te hace un medio tradicional. Vos en ese caso, Adrián, ¿cómo lo ves? O sea, una radio convencional que tiene que, como te digo, gatillar la luz, que es carísima por el tema del transmisor, que tiene que pagarle a los empleados y demás, a una radio como la que estamos saliendo ahora mismo, por ejemplo. Hay 2 cosas. Cuando veníamos haciendo un cronograma del tiempo, cuando hablábamos de las productoras, se fue prostituyendo un poco el medio, ¿no? Los medios de comunicación se fueron prostituyendo, que es lo que siempre digo. Los directivos de los medios de comunicación empezaron a hacer, claro, porque empezaba el periodismo de opinión, que antes no se veía. Antes el periodista informaba, no opinaba. Desde que existe el periodismo de opinión, eso empezó a cambiar, porque esto vino junto con las productoras. Son varios puntos que cuando los juntas empezás a comprender por qué los medios cambiaron de esta manera y por qué viven de la pauta oficial prácticamente. Claro. Hoy un 70% de la pauta es oficial, y si no tuviera el porcentaje de pauta, directamente empiezan a sacar empleados, y bueno, es como que ya un medio no se sostiene por su propio medio, no se sostiene por su propia pauta privada. Cuando comenzó esta prostitución que yo llamo tanto en la tercerización de espacios como en la contratación de empleados, bueno, ahí también empiezan los directivos de medios. ¿Quiénes son los directivos de medios? Antes uno tenía que tener una licencia, tenía que ser un nombre de medios. O sea, no era que cualquier persona podía tener una licencia. De hecho, teníamos, bueno, yo siempre digo Alejandro Romay, es más, cuando empezó la Rock and Pop, me puedo recordar el nombre, el dueño de la Rock and Pop, no puedo recordar el nombre. Bueno, igual, se entiende por dónde va. Él, por ejemplo, comenzó una radio que era perder plata. La Rock and Pop fue un proyecto que se perdió dinero durante 1 año y medio. Eran proyectos que uno podía, o sea, una persona que entendía de comunicación sabía que un medio de comunicación no te iba a dar ganancia en el momento, sino que era una proyección de a 2 o 3 o 4 años, y recién ahí ibas a ver los resultados. La persona que sabe de medios sabe que no es un negocio, sino que tiene que tener conciencia social, conciencia empresarial, y ver cómo va a sostener eso en el tiempo, porque no es fácil. Claro. Hoy los empresarios que hay, a comparación de antes, Greenback, hablábamos de Greenback, sí. Es un gran empresario que ha invertido muchísimo en nuestro país, y como él ha habido muchos, pero hoy faltan esos Greenback, hoy falta Yankelevich, hoy faltan esos empresarios que eran visionarios en los medios y que sabían sostener un medio con un montón de gente atrás, porque un medio, a veces uno confunde un poco el tema de los youtubers o confunde un poco el tema de las redes sociales con medios, y para mí eso no tiene mucho que ver. Ahora vamos a eso. Que eso después vamos Pero en base a esto que me estabas diciendo, por ejemplo, de los monopolios, de los medios que compran otros medios, ¿qué libertades crees vos que empezaron a privar a la gente? No solo a los que están de este lado del micrófono, sino a los que están al otro lado del parlante. O sea, la calidad de los programas en general. ¿Vos considerás que empezó a disminuir? Cuando hablamos de una prostitución, no hablamos solamente de empleados y de espacios, sino que comienza una prostitución de medios completamente. Cuando empiezan las fusiones, una de las que tuvimos acá en la Argentina fue América. Grupo América, junto con Cablevisión en su momento, que no era una fusión. El grupo mexicano, el grupo Excel, vino y bueno, era una fusión que no se podía, era imposible pensar que en otros países del mundo no lo hubieran permitido. Claro. Que hagan un multimedio de esta manera. En cambio, acá se permitieron cosas que, por eso digo, cuando la política se metió con los medios, permitió cosas que no estábamos acostumbrados. Y ahí uno tenía que ver, bueno, ya los empleados ya no era lo mismo, ya el profesional no era tomado igual, ya la tercerización de las productoras, si no hacían un programa acá, lo hacían en otro lado, el mejor postor. Claro. Empezaban a economizar
las producciones, entonces cada vez las producciones eran más económicas. Eso vos lo Ahora, viste. cuando hablábamos que estaba la gente del otro lado, en ese momento, cuando se estaban fusionando, la gente tomaba todos los medios indistintamente. Y ahora que hay más modernización y la gente toma conciencia de cómo son los monopolios, Ujú. trata de elegir qué medio va a ver o qué medio va a escuchar. Claro. Ahí yo lo noto ahí la diferencia. Y si no lo compras, supongo. Y sí. Bueno, Pero esto, siempre sí. hablando del que está el oyente o Claro. el televidente. Esto no solo lo viviste de adentro, sino que también lo viviste de afuera. O sea, yo calculo que un poco con lo que decía Adrián del tema de que tenías que elegir con qué personal te quedás, con qué personal no. Vos fijate que antes en lo que eran medios era gente de medios, como decías vos. Tenías locutores que eran locutores, tenías operadores que eran operadores. Y hoy en día, justamente por todo esto de los medios digitales, prácticamente cualquier persona que se dé manía puede llevarlo adelante tranquilamente, ¿no? Sí, lo puede llevar adelante y también da un poco a esto las problemáticas del país, ¿no? Porque a falta de trabajo hay mucha gente que se dedica a querer aprender, tratar de estar en el medio que van dando trabajo a la gente. Entonces, al masificarse los medios digitales es una fuente de trabajo, una salida más laboral. Entonces, creo que fue positivo todo esto, de que se vaya armando lo que es los medios digitales. Digamos, la semilla de los medios digitales, en vos particularmente, ¿cuándo se fue plantando, que le ibas regando de a poquito y decías esto va a crecer, y empezaste con lo primero que hayas hecho de esto? Bueno, yo en mi caso fue en el 2015 cuando armé Radio Baile Sound. Ujú. Pero bueno, lógicamente está Adrián, que es el conductor de Conexión Abierta, que ya cumplió 10 años. Y fueron unos visionarios, fue un visionario de lo que es los medios digitales. Y de ahí, bueno, nos fuimos, como diciendo, nos fuimos prendiendo todo a esa idea y de ver y fijarse de cómo se trabajaba y todo eso. Bueno, uno va aprendiendo y ya te digo, mi semilla fue en el 2015. Evidentemente te gustó el ambiente, te gustó cómo se Sí, se me manejaban las gusta, cosas. me gusta. Por eso Ya te dije, yo como audioexista, que si ustedes, bueno, por ahí ustedes no lo van a conocer, pero la Noblex 7 Mares, que era en su momento con lo que nos poníamos a sintonizar y apoyar la oreja en el parlante para ver de dónde estábamos sintiendo, qué radios del mundo estábamos sintiendo, ¿entendés? Qué locura, Entonces, sí. la verdad que era muy lindo. Entonces quedarte hasta las 3, 4 de la mañana en esa época, en los 80, y te tiene que gustar. Qué genialidad. Escuchame, tengo una consulta porque esta también es una pregunta que se plantea bastante. ¿Cuándo un medio digital es un medio digital? Para vos particularmente. Para mí un medio digital es cuando ya tiene un streaming. Mm. Y ahí es un medio digital. Puede haber grandes variantes de medios digitales, en mi opinión. Pero por ejemplo, perdón, una FM que nació como FM y que de la nada dice, vamos a conectar una cámara en el estudio, plimba, y estamos al aire por internet. Eso para vos es... Y es un medio digital. Mm. Es un medio digital, está transmitiendo por un streaming también. Y después tenés las antípodas, que son gente que puede estar total y completamente digitalizados, si se quiere, ¿no? Lo que pasa es que cuando tanto hablando de AMs o FMs que en su momento transmitían con un dial, después cuando se le empiezan a aparecer toda una avalancha de radios digitales, si no se prendían en el circuito iban a quedar afuera. De hecho, Europa ya en muchos países están cerrando lo que son todas FMs y AM y pasando a ser digital directamente. El mismo medio. Sí, el mismo medio, exactamente. Entonces yo creo que acá en la Argentina dentro de un par de años vamos a estar exactamente todos a la par. Vos es que justamente... Que a la gente todavía le cuesta todo esto, Mm. porque yo recién estaba comentando con uno de los operadores que vos vas a entrar, que es la diferencia que yo noto, vos vas a entrar en la pieza de un chico de 18 años o 20 años y no vas a encontrar una sola radio, vas a encontrar un celular que tiene un montón de aplicaciones de radio. Claro. Entonces ahí está la gran diferencia. Esa es una de las dudas que siempre me había planteado, el punto de cuándo un medio acá en Argentina le es conveniente apagar el transmisor y pasar total y completamente a ser digital. Vos ponerte a pensar que hoy día, te doy un ejemplo, un auto. Si no podés sintonizar internet, yo entiendo que tenés el celular, todo lo que vos quieras, pero la gente es cómoda, quiere apretar un botón, que es justamente la genialidad de estos medios, y que ya estés adentro de la radio. Y a veces eso, por la infraestructura, por las condiciones del país, no se pueden dar.
¿Vos, Adrián, por qué considerás, por ejemplo, que no apagan los transmisores y que se pasan total y completamente a digital? Tal vez lo que dice Gustavo es un poco, algunas cosas que comenta Gustavo, que tiene razón, yo la veo de otro enfoque porque yo lo veo desde el enfoque más, no sindical, sino operativo, porque estuve más del otro lado, del lado de los medios convencionales. Gustavo comenzó con los medios digitales. La visión de él va a ser muy distinta a la mía, porque siempre las comparativas están, siempre va a haber. Hoy hay empresarios muy grandes en los medios convencionales. Nosotros cuando tuvimos los Martín Fierro, los primeros Martín Fierro digital, que fue hace 2 años. 2 años más o menos, sí. Tuvimos un problema grave con medios grandes, muy grandes. Bueno, justamente viéndolo desde mi punto de vista, ¿qué es un medio digital? Volvemos a la misma pregunta, porque estaban ternados radios y estaban ternados, por ejemplo, youtubers y estaban ternados instagramers, si se quiere. Y vos decís, ¿qué es y qué no es? Por eso, siguiendo un poco la cronología, por eso yo iba paso por paso, porque hay una explosión en esto. Y por eso hago tanto hincapié en cómo se colapsaron los medios y cómo se colapsó el sistema. Y no tanto el oyente, porque el oyente lo que va haciendo es tiene 100 medios para elegir y va a elegir, pero hubo un detonante de todo esto. Y el detonante fue cuando los medios, como bien decía antes, empezaron a vivir de otra manera. Muchos periodistas empiezan a caerse, entonces cuando empiezo a ver la situación, yo quiero armar una radio FM. Cuando empiezo a trabajar para la Universidad Interamericana. La idea arrancó como un FM. Arrancó como un FM. Y ahí quisimos sacar un permiso legal, un PPP, un permiso precario provisorio. Y ahí nos dijeron, nos prometieron que nos iban a dar un permiso, porque en ese momento le estaban sacando las licencias al Grupo Clarín. Y como universidad íbamos a tener una licencia, y automáticamente en ese momento estaba Mariotto, estaba a cargo de en ese momento Confer. Y no podíamos tener una licencia por ser una institución privada. Nosotros pensábamos que era para todas las universidades. Ahí nos quedamos pensando y dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Nosotros como universidad no podíamos tener una radio que llegue con un equipo chiquito a 2-3 manzanas. Necesitábamos algo. Y ahí yo presento la propuesta de hacer una radio online, pero una radio ejemplar. Esto hace más de 10 años 11 atrás. 11 años. Y ahí era todo un tema, ¿no? Porque era probar el streaming. ¿Cómo hacemos? Porque no estaban los celulares, no estaba el 4G, no había... Y aparte, hoy día manejas velocidades. No sé, vos, Gustavo, ¿cuánto tenés internet en tu casa, por ejemplo? Y estamos hablando de 50 de bajada y 6 de subida. No sé cuánto tendrá vos, yo más o menos ando por lo mismo, pero hace 10 en años ese atrás... momento estaban los modems de 368K, que estaban, creo que era 300K. La verdad era muy complicado en ese momento. Nosotros apostábamos a lo que es la PC, no había otra cosa. Los celulares no tenían ni siquiera... A nosotros nos salva el formato MP3, es uno de los formatos que nos salva, que empieza con nosotros a generar ya el formato MP3, a ser más liviano, y al poder transmitir en MP3 la gente lo podía recibir de otra manera. Pero faltaba. Nosotros empezamos con una radio hecha por alumnos de la universidad. No había forma de costear una radio de esta magnitud, con los estudios, todo convencional como tiene que ser, y ir cambiando, que lo único que cambia es la transmisión. O sea, que sea una radio convencional, que tenga las bases y los valores de una radio convencional, nada más que cambiar de transmisión. O sea, ahí justo me echo con la pregunta para vos, puntualmente. Sí. Un medio digital, una radio digital, ¿qué sería? Para mí, ahí, bueno, el amigo Gustavo, vamos a un poco no vamos a coincidir, pero es válido. Yo creo, mira, yo más que nada, en vez de decir qué es más válido que otro o qué tan válido es una cosa y no la otra, yo creo que lo bueno es que nos podamos expresar con pluralismo. Que todos, yo creo que Internet llegó con un pluralismo absoluto que nada lo puede tener. Creo que los nuevos medios y los nuevos emprendedores en medios de comunicación tienen que concientizarse, como lo es este medio, que estamos acá, tienen que concientizarse a tener otra mentalidad en lo que es un medio de comunicación, en tener responsabilidad social cuando uno emite. Por eso yo hago tanto hincapié en que algunas cosas, para mí tiene que tener una estructura, una radio o medios audiovisuales, porque estos pasan a ser medios audiovisuales también. Claro. Antes no se veían. Yo me acuerdo cuando en Conexión Abierta pusimos una cámara web, hicimos un plebiscito a ver cuántos. Imagínate que a Fanny Mandelbaum, a Horacio Pagani, a Silvia Fernández Barrio, decirles: vas a salir por internet y con una cámara en vivo y te van a poder escuchar en cualquier parte del mundo. Ya, contámela de vuelta. Rarísimo. O sea, no te creían hasta que no lo veían. Y esa fue todo
nosotros cuando empezamos con eso. Era remarla en dulce de leche porque teníamos que convencer a mucha gente de lo que yo era. te comentaba, lo mismo que estaba comentando Adrián, las diferencias de edades. Era algo que vos le decís a un chico ahora de una radio digital y ya sabe lo que es, y le hablas a una persona grande de una radio digital y cómo la sintonizo. Es la pregunta que te hacen, ¿cómo la sintonizo? Vos, si tuvieras que decir, por ejemplo, de tu medio, el rango etario de la gente que te escucha, ¿dónde lo ubicás más o menos? Y yo creo que está entre los 20 y 40 años. ¿Y el tuyo, Adrián? De los 30 años para arriba. Yo creo que menos de 30 años no escuchan un formato, ya escuchan otro tipo de formatos, no se adaptan a lo que es la radio convencional. ¿Vos creés que igual eso es por un tema cultural, por un tema de... Totalmente cultural. Totalmente cultural. Sí, totalmente cultural. Yo siempre juego con mis hijos, o hago experimentos, siempre digo, experimento primero con ellos. Un día pongo una espica, Raúl Portal me regala una espica, la prendo. Entonces mis hijos me miraban y me decían, ¿qué haces con eso? Le digo, esta radio, así como vos la ves, yo pedí para Reyes, cuando yo tenía 6 años, pedí esta radio. Entonces la prendo, porque la radio funcionaba. Y mis hijos lo primero que hacen es tirarse para atrás, con las dos, se tapan los dos oídos y se tiran para atrás. O sea, automáticamente el cerebro que detecta que es un ruido grave, no, porque ellos están acostumbrados al agudo y al estéreo. Para nosotros no es un ruido porque ya lo vivimos, claro. Pero para ellos termina siendo un ruido. Molesto termina siendo un ruido. ¿Cómo puedes escuchar esto? Esto lo ven como de otra galaxia. Y creo que hay una distancia muy grande entre mis hijos y mi generación. Lo que era el cassette, lo que era el disco, lo que era el vinilo. Entonces, bueno, hay que convivir con todos esos cambios. Y bueno, yo creo que lo que hace que todo pueda converger es el MP3. Creo que junto con los cambios de los medios llega el MP3 y ahí llegó para converger todas estas tecnologías, porque el MP3 hoy se puede adaptar a cualquier cosa, a una transmisión, se puede adaptar a un formato de audio, un formato, bueno, un MP4 formato de video. Claro. Creo que eso hizo que todo sea más liviano y que pudiera llegar a todos los dispositivos. Eso creo que aceleró mucho. Excelente. Otra de las cosas que tienen los medios digitales posiblemente sea la facilidad como para poder iniciarlo, independientemente de si en el tiempo se van a mantener o no. Pero los costos de inversión, al lado de lo que era una radio convencional o un estudio de televisión convencional, son bastante más bajos, al menos como para empezar. No sé, en tu caso, digamos, cuando empezaste, si pudiste ver todas esas cosas, decir, yo pensé que era más caro, yo pensé que necesitaba un súper equipo y que capaz que con algo relativamente económico lo podías arrancar. Bueno, yo cuando empecé como DJ, empecé en una radio online que se llamaba DJ Buenos Aires. Entonces, dije, ¿cómo puedo estar saliendo a todo el mundo armando un set? Y ahí me di cuenta que se podía hacer algo diferente y bueno, unas cuestiones de capricho mío, dije, bueno, yo me tengo que poner una radio. Bueno, la armé. Lo mío es un poco más diferente a lo que es las radios estas como son con estudios y todo eso. La mía es una radio donde se puede transmitir de cualquier parte del mundo, teniendo un estudio en cualquier parte del mundo. Lo vas armando en el lugar que quieras para... Exactamente. Sí, se va armando en el lugar que quiera y automáticamente la radio va armando todo lo que es la programación. Es decir, si sale una persona de Alemania y después sale una persona de Montevideo, no va a haber espacio en la radio y va a quedar toda la programación Genial. Otra de las cosas, que esto también lo traigo a colación por algo que me habías comentado, es más allá de, bueno, sí, ahora me puedo armar un estudio o no. Si yo te digo estudio de radio, ¿qué es lo primero que se te viene de imagen a la cabeza? Lo que es un estudio de radio, igual es necesario también un estudio de radio. No, está, pero yo te lo digo porque, a ver, hace unos años atrás vos pensabas en estudio de radio y pensabas paredes altas, paneles para insonorizar, todo gris, todo monótono. Y capaz que hoy en día tenés estudios como este, por ejemplo, como el que me estabas comentando, o como el estudio de televisión, que lo vas armando en base a necesidades o en base a lo que quieras particularmente. Hoy muchos se suplanta mucho con un TriCaster. Por ejemplo, un TriCaster ahorita da la posibilidad de hacer todas esas cosas y hasta hacer escenarios virtuales. No hay que hacer grandes inversiones escenográficas y te permite, bueno, tener todo eso, tener, no sé, 10 televisores al mismo tiempo y por ahí no hay nada, se puede mostrar. Cuando hablamos de, yo creo que los medios, vos hiciste una pregunta recién, que me parece que es clave, ¿por qué los medios digitales yo creo que se van a quedar? Y creo que los medios convencionales van a pasar a los medios digitales. La Argentina es un país muy particular.
Yo siempre digo, los medios convencionales van a pasar a lo digital no por tecnología, sino por economía. Y ahí es cuando entramos en un... Las leyes están hechas en la Argentina de una manera que las instituciones viven cobrando de los medios convencionales. Es mucho lo que... De hecho, ahora tenemos una reunión, nos vamos de acá a una reunión en una institución. Es mucho luego el dinero que viene de reintegro a esas instituciones. Y ya no se puede sostener el personal, no se puede sostener las producciones. Creo que mucho va a cambiar por eso, porque no hay ley. Lo que es streaming no tiene ley. Y yo creo que tampoco le quieren poner una ley ni una regla, porque justamente los medios se van a pasar a lo digital por ese motivo. ¿Consideran igual que hay que regularlo de alguna manera? Sí, es una regulación que... ¿Cómo te podría decir? Que no termine es coherente, siendo... y no la que hay ahora, sí. ¿Y qué hay ahora, por ejemplo, en medios digitales, no? No, los medios digitales, como estábamos hablando recién, no hay que... Ok. Bueno, genial. Pensé que me preguntabas con respecto a lo que sea. No, bueno, sí, en lo anterior me imagino debe haber un montón de cosas, inclusive temas de copyright. Yo creo que en el tema de regulación, regular lo que es internet no se puede regular. Creo que en el mundo tienen ese problema. Lo intentaron muchas veces. De hecho, salió un fallo ahora, la semana pasada o la anterior, que en Europa las redes sociales tienen que darle parte de las regalías a los medios convencionales. Es un fallo histórico. ¿Por qué? Porque las redes sociales tienen mucho más potencial para tener publicidad privada. Mirá lo que cambió, ¿no es cierto? Porque esto fue en Europa hace 2 semanas y creo que esto va a replicar de alguna manera en Latinoamérica. Lo que pasa es que, perdón, hago un parate ahí. Vos ponete a pensar una FM o una AM convencional donde vos tenías una publicidad que era alfajores, medias o, no sé, maquinaria para trenes. Mientras que ingrese el dinero te daba total y completamente igual. Hoy por hoy, por ejemplo, cuando vos ingresás a YouTube, es bastante loco cómo funciona la plataforma, porque vos agarrás y decís, bueno, yo no es que estoy pagando o me están pagando por poner publicidad, a mí me están pagando por ceder este espacio. Y después todo el algoritmo que hay es el que determina qué es lo mejor. Posiblemente si hay una persona que es, no sé, ama de casa, le van a estar recomendando cosas de ama de casa. Si hay una persona que le gustan los autos, por ejemplo, le van a recomendar cosas que son de auto. Es una cosa interesante a su vez porque ya no es como que vos directamente contactás a la persona para que ponga publicidad. Vos cedés tu espacio y la persona que pone publicidad se contacta con esa persona que da el espacio. Vos sabés que lo que decís, en el interior, por ejemplo, porque nosotros, ¿qué pasa? Vemos la ciudad. La ciudad está llena de luces, llena de conectividad. En el interior no es así. Nosotros tenemos un gran caudal en la Argentina, en las provincias. Sigue estando la radio como fuerte. Si vos vas a una provincia te vas a sorprender porque los medios online no tienen facturación. Es casi nula, no existen. Y tienen la modalidad de que todavía el almacén de barrio sigue apostando ese medio. Y ¿qué pasa? Es más fácil porque allá no hay edificios, no hay estructuras grandes. Entonces una potencia que no valga tanto llega a todos lados. Entonces todos están acostumbrados a... O sea, es fuerte. Los medios convencionales siguen siendo fuertes en el interior. Y eso es lo que hace que Cablevisión, Telecentro, estas grandes empresas sigan haciendo, se sostengan en la ciudad y en la provincia de Buenos Aires, porque viven del interior. El interior hoy sigue siendo la masividad de lo que son los medios convencionales, sigue tal cual como... O sea, no creo que eso pueda cambiar en el corto plazo. Sí, en las ciudades, en donde ya empezamos con otra conectividad y otra posibilidad técnica. Genial. Usted es que... Yo te hablaba del desconocimiento de la gente también, lo que es medio digital. Por ejemplo, es como dice Adrián, lo que es el medio digital afuera, en las ciudades, no alcanza a competir con los medios convencionales. Los medios convencionales en las ciudades, en las provincias... Bueno, aparte tenés la otra. Quizás es mucho más barato comprarse una radio que pagar una conexión a internet, por ejemplo. No sé cómo lo facturarán. No son más económicos. El problema pasa por las leyes. El problema pasa, vos tenés que montar una radio, tenés que montar una torre en un edificio homologado, los dipolos tienen que ser homologados, todo tiene que ser homologado, una antena, la potencia transmisora tiene que ser homologada. O sea, hay un montón de reglamentaciones que a veces son difíciles, son muy difíciles para un empresario porque sale mucho dinero.
Y a todo eso vos le sumás que cada vez cambian un punto de la nueva ley de medios o cambian y tenés que cambiar. Por ejemplo, como bien decía Gustavo, la digitalización, el apagón tecnológico, esto va a ser en el 2020-2021. Va a haber un apagón tecnológico que se van a apagar todos los equipos valvulares. Entonces todo el mundo va a tener que cambiar a la digitalización. Otra inversión que va a ser muy difícil recuperar. Bien. Bien, nos estamos quedando un poco sin tiempo, igual vamos a ir cerrando con algunas cositas, pero algo que me quedó en el tintero y no quiero cerrar el programa sin esto. Vos particularmente, ¿cuándo creés que los medios digitales, por lo menos acá en Argentina, van a empezar a pegarla a comparación de los otros? Cosa de que digan, che, estamos perdiendo terreno, deberíamos de pasarnos a lo digital. Complicada igual la pregunta Sí, para es estimarlo. Yo creo que digitalmente hay radios muy buenas, mejores que las FM, y que las FM se pasen a la digitalización, que ya lo hacen, pero siguen haciendo ese medio convencional. Yo creo que van a pasar varios años, porque no van a querer perder esa audiencia que tienen como FM para pasar solamente a digital. Yo creo que estamos hablando de 10 años. En tu caso, Adrián, más o menos, ¿cuánto estimas? No, yo estimo mucho menos. Pero yo veo cambios también por lo político. Porque los medios tienen que ver con lo político. Uno no puede sacar lo político de los medios. Me parece que la Argentina, y creo que bueno, lo estamos viendo en muchos países, los medios de comunicación están siendo callados. Yo creo que el Internet es lo único que replica y es lo único que le permiten, porque no hay forma de poder pararlo. Y creo que se empiezan a transformar en grandes medios. Un celular. Claro. No necesito ya un medio de comunicación, sino yo con un celular puedo transmitir y puedo decir la noticia en el momento. Entonces en Venezuela, en países como Venezuela, en Chile cuando se armó la guerra, esta guerra interna que tienen, con un celular era lo único que transmitían porque los medios convencionales estaban totalmente contenidos. Claro. Por eso digo, terminan siendo grandes medios las personas, empiezan a ser medios de comunicación y quieren comenzar a expresarse. Creo que eso logramos con los medios de comunicación digital, que la gente tenga ganas de expresarse, que hoy como oyente yo quiero participar. O sea, ¿por qué escucho el programa de Andy Kunesov? Es uno de los programas más escuchados, porque lo hacen partícipe el oyente. Creo que hubo un cambio, o por ahí vemos un informativo. Y antes un informativo era una persona que estaba sentada así y diciéndote una información, y hoy están parados riéndose. Sí, también lo tenés con ¿Quién? Croma, por ejemplo. Claro, con Croma. Un Santo Biasetti riéndose, que jamás lo hubiéramos imaginado. Cambió la televisión y ellos tuvieron que ver que hay que cambiar tanto la televisión como la radio, no solo en equipamiento, sino en la modalidad de comunicación. ¿Y qué problemas se tuvieron que afrontar, en tu caso particularmente? Cuando armé la radio. Exacto. Porque, a ver, te digo, hay problemas que en las radios FM capaz que no las tenés. Tema de que se pasen de frecuencia y te empiecen a pisar tu radio, que se bueno, las armónicas, por ejemplo. Sí. Acá, no sé, capaz de lidias con problemas de internet, con problemas de lo que sea. Sí, con problemas de internet tenés, porque las compañías no son buenas. Esa es mi opinión. Y el otro tema que tenemos, que es el empresario argentino, no le falta confiar en lo que son las redes, los medios digitales. Bien. Vos, Adrián, por ejemplo, ¿qué tuviste que afrontar en estos 10 años? Y hicimos muchas pruebas, muchas porque no podía mirar a otro medio porque no había. Nosotros empezamos con Vortrix, le contratamos un servicio de Vortrix, pasamos por Akamai, pasamos por Octoshape, empezamos con servidores propios, hoy estamos con Amazon, un montón de pruebas. Por eso hoy tenemos una estructura bastante ya armada, porque hemos sabido superar con el tiempo. Hoy ya siempre digo que el que sabe del tema es el que tiene las soluciones más rápidas, porque cuando las cosas van bien, todas las cosas, uno va bien, pero cuando va mal tiene que buscar la solución rápida. Y en los temas de producción, por ejemplo, ¿notaron que, vuelvo sobre lo mismo a las radios convencionales, vos tenés programas donde había locutores, había periodistas, había gente capacitada, y hoy por hoy cualquiera puede ponerse a hablar delante de un micrófono? A ver, míreme a mí, por ejemplo. Mirá, y no tenés una gran producción atrás. En México, por ejemplo, no hay locutores. En México así no existe la carrera de locución. Existe el conductor, pero yo puedo ir a México y quiero conducir un programa en una radio convencional, una radio de primera línea, y puedo hacerlo. Yo creo que acá se han regulado cosas como ser camarógrafo. ¿Cómo regulás
¿Cómo le sacás a Eugenio Gorkin 40 años de camarógrafo y le decís, no, vos tenés que estudiar y le pones 200 libros encima? Bueno, Entonces, eso es una de las cosas que vivo personalmente, el tema de las cámaras o las fotos, por ejemplo. Porque antes, claro, vos tenías un fotógrafo y el fotógrafo era el que te sacaba buenas fotos en blanco y negro, por ejemplo. Después ya cuando pasó todo el tema de la digitalización, llegó un punto en el que pasó a ser tan buena la fotografía digital que lo empezaron a adoptar. De hecho, estas dos cámaras que nos están grabando no tienen ningún espejo, son 100% digitales. Claro. Y el punto es que el contenido es el que vos terminás apuntando a otro lado. Yo, por ejemplo, cuando saco fotos, yo ya nomás estoy pensando en, bueno, esto lo voy a colgar en una pared. Ya directamente pienso en Instagram y digo, ¿cómo voy a hacer para que estas fotos podríamos decir, se luzcan enfrente de las demás fotos? Claro. Porque no es lo mismo sacar una foto con un celular que sacar una foto con una cámara. Y aún así sacás una buena foto con una cámara y terminás siendo un mediocre, porque hay 32 millones de personas que lo hacen, pero ninguno que lo haga como lo haces vos. Cuando vos hablabas de la producción, locutores y operadores, si vos en Europa, cuando vos pones fotos de radios digitales, vos vas a encontrar fotos en Google de un tipo que tiene una computadora, una consola y el micrófono. Es decir, el tipo ya es operador, locutor, productor, y ese mismo se filma y hace la radio él solo. Se cansó, Esas son guardó toda la las mochila. imágenes que hay de lo que es radio digital, las primeras radios digitales. Qué genialidad. Bueno, a ver, son cosas que se pueden poner inclusive acá en la costa, en algún parador. Podés tranquilamente, es lo que me estabas comentando vos, tu radio funciona más o menos de esa manera. Así que bueno, muchachos, les agradezco profundamente que hayan estado acá compartiendo el espacio. Y antes que nada, si yo, por ejemplo, quiero hacer un programa en tu radio o quiero contactarme con vos, ¿cómo puedo hacerlo? Bueno, pueden entrar a www.radiobairesound.com y ahí ya van a contactos, o bueno, si no, me doy mi teléfono. Sí, adelante. Al 155-632-3838. Buenísimo. La radio, ¿no? Totalmente, sí. Y bajándote la app también, en Play Store, en Google Play también lo pueden hacer, y si no, directamente de la dirección web. Buenísimo. Y en tu caso, Adrián, ¿cómo podemos contactarte? En mi caso, bueno, lo pueden hacer por conexionabierta.com.ar. Tenemos una segunda opción también que son radio.com.ar. Y tenemos el que quiere asociarse a la cámara o quiere tener algún tipo de asesoramiento, lo puede hacer a través de cademat.com.ar. Cademat, Cámara Argentina de Medios Audiovisuales Digitales. Bueno, buenísimo. Nosotros nos despedimos hasta otro podcast más de Macro Connection.